Hablaremos esta noche de la lanza de Longinos, que es un objeto sagrado del cristianismo, y es el arma con la que, según el Evangelio de San Juan, el centurión romano Cayo Casio abrió el costado de Jesús en el Gólgota. Aunque al principio los cristianos no contemplaban el culto a las reliquias, en el siglo IV empezaron a ser requeridas. Y llegó este interés por las reliquias a su apogeo durante las cruzadas. De hecho, ahí estaba Federico el Sabio, que donó a la iglesia de Wittenberg nada menos que las 5.000 reliquias que poseía allá a principios del siglo XVI. En realidad, durante el medioevo existían incluso talleres en diversas partes del mundo cristiano dedicados exclusivamente a la creación de reliquias, que posteriormente se vendían como auténticas e iban a parar a monasterios, iglesias y palacios. Claro, las reliquias provocaban interés porque se suponía que estaban impregnadas de santidad y por consiguiente de poder. ¿Sí? Se las consideraba también talismanes, se pensaba que tenían un efecto curativo sobre muchas enfermedades, y también existía otra razón para que las reliquias tuvieran mercado. Cualquier comunidad que poseyera reliquias tenía garantizado el mantenimiento, gracias a las limosnas de los fieles o a los regalos de las personas pudientes, o a los que pagaban por ver o tocar aquellas reliquias. Al relatar el episodio en que un centurión romano atraviesa con su lanza el costado de Jesús al término de la pasión, el Evangelio hace alusión a la profecía, según la cual ninguno de los huesos del Salvador sería quebrado. Y nótese que los romanos, para acelerar la muerte de los crucificados, le rompían los huesos de las piernas. Entonces la presencia de aquel romano en el Gólgota, aquel romano que le clava la lanza, fue tomada como instrumento de Dios para que todo lo predicho se cumpliera. De ahí que la Iglesia incluso santifica a este niato como San Longinos. El nombre de Longinos no figura en el Evangelio de San Juan, según se ha dicho, pero sí figura en un evangelio apócrifo, que es el de Nicodemo, y también llamado Hechos de Pilatos. En este evangelio además se menciona a los ladrones crucificados junto a Jesús, Gestas y Dimas, el buen ladrón, ¿no? Respecto de ese episodio, hay un poema que siempre me ha gustado mucho y dice así: Dos ladrones se llama, y dice: hay 3 cruces y 3 crucificados. En la más alta al diome, el nazareno. En la de un guin lloraba el chorro bueno, mangueándole el perdón de los pecados. Escracho torvo, dientes apretados, mascaba el otro lunfa el duro freno del odio y destilaba su veneno con el estrilo de los rejugados. ¿No sos hijo de Dios? Dale, salvate. ¿Sos el rey de los Moisés? Descolgate. ¿Por qué no te bajás? Dale, che, guiso. Jesús ni se mosqueó, vinga de bola, y le dijo al buen chorro: estate piola, que hoy zarparás conmigo al paraíso. Excelente soneto de Lope de Boedo, seudónimo de Enrique Álvarez Henao. Otros han cambiado este soneto y lo han arruinado, poniendo, por ejemplo, con los rencores de los condenados en vez de con el estrilo de los rejugados, con lo cual se convierte en un poema cualquiera. Ha tenido un gran éxito, ¿no? Tal como explica el investigador Jesús Callejo, existen actualmente 4 lanzas de Longinos. La más famosa, todas verdaderas, desde luego. La más famosa se conserva en el Vaticano. La segunda lanza está en París, donde fue llevada
por San Luis en el siglo XIII, al regresar de la última cruzada en Palestina. La tercera es la que se custodia en el Museo del Palacio Coburg, en Viena, también llamada Casa del Tesoro, y la que posee una historia más fascinante, porque fue la que tuvieron Constantino el Grande, Carlomagno, Federico Barbarroja y última y lamentablemente Adolfo Hitler. Hay una cuarta lanza que se conserva en Cracovia, en Polonia, pero es copia de la vienesa, así que esa no se cuenta. La tercera es a todas luces interesante. Se trata de un puñal prehistórico, es la más vieja seguramente, de la edad de hierro, que alcanza unos 30 centímetros de longitud. Prehistórico es demasiado, entonces. Está partida en dos pedazos, unidos por medio de una funda de plata. En el siglo XIII se le añadió un clavo, pretendidamente uno de los que sujetaron a Cristo en la cruz, en el fragmento correspondiente a la punta, aprovechando un canalillo central que había. El clavo está sujeto a la lanza con hilos de oro, plata y cobre. En el trozo del mango se observan dos diminutas cruces de oro. La reliquia se guarda en un antiguo estuche de cuero forrado en terciopelo rojo. Se dice que la Santa Lanza fue recogida y puesta a salvo por José de Arimatea, el gomía del Cristo, junto con otros objetos personales de Jesús, y llegó a manos de San Mauricio, comandante de la Legión de Tebas, que fue martirizado junto a sus 6.000 hombres por Maximiliano Herculio por negarse a seguir sus órdenes de hacer sacrificios a los dioses para asegurar la victoria sobre el rebelde Bagaudae. De allí pasaría a Constantino. Constantino ya era cristiano, ¿no? Y supuestamente le dio la victoria en la batalla de Puente Milvio contra Magencio en las afueras de Roma. Luego pasó al poder de Alarico el Valiente. Luego el visigodo Teodorico, finalmente Justiniano, para ir a parar a manos de Carlos Martel, el hijo bastardo de Pipino II, el joven, rey de los francos. Durante la batalla de Poitiers, en el siglo VIII, estuvo justamente en manos de Carlos Martel. Un siglo después sería Carlomagno el poseedor de esa lanza, y gracias a ella, o porque sí, consiguió medio centenar de victorias. Luego pasó como talismán a Enrique I el Pajarero, disculpen ustedes, fundador de la Casa de Sajonia y padre de Otón el Grande. De los Sajonia se entregó a los Hohenstaufen de Suabia, uno de cuyos miembros, el más célebre, Federico Barbarroja, conquistó Italia. Y finalmente aparece la reliquia en el siglo XX, termina en manos de Hitler. La historia se la debemos al periodista y ex militar Trevor Ravenscroft, que la escuchó a través del matemático y ocultista Walter Johannes Stein, que era asesor personal de Winston Churchill. Vamos a ver lo que escribió Ravenscroft, que como se ha dicho, era matemático y ocultista. En primer momento yo leí matemático y oculista. Y ya me daba un poco más de confianza el testimonio. El oculista suele mentir menos que el ocultista. Al menos muestra más. Sí. Escribe Ravenscroft. Y como consecuencia directa de estas investigaciones, conoció a Hitler, quien en aquellos tiempos no era más que un don nadie, que vivía en una pensión de ínfima categoría en Viena. Durante los 4 años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, él había descubierto la leyenda del destino histórico del mundo asociada a la lanza que se encontraba en la Casa del Tesoro Habsburgo, y también en aquellos tiempos él soñaba con el día en que la reclamaría a la lanza como talismán para la conquista del mundo. Así que parece que Hitler se empapó de toda aquella historia de la lanza y
pero sin embargo me imagino que en aquel tiempo no podría adivinar por qué un símbolo cristiano le causaba semejante impresión. Después se obsesionó con esa lanza y, según explica Ravenscroft, el descubrimiento más importante que hizo el joven Hitler mientras estudiaba la historia de la lanza no estaba relacionado ni con los emperadores ni con sus dinastías de poder. Descubrió que la lanza había sido la inspiración para la fundación de los caballeros teutones, cuyas acciones caballerescas y valientes y cuyos votos irreversibles y disciplina ascética habían constituido la esencia misma de sus sueños infantiles. Después la dejó al cuidado de las SS. Finalmente fue recuperada la lanza por los aliados, a pesar de que el general Patton estuvo por afanársela. Estuvo así de afanársela. Hay que afanar algo. Hay que afanar una lanza. ¿Dónde la escondes? Y sin embargo fue devuelta a las vitrinas del Palacio Imperial de los Habsburgo, ¿no? Es sin embargo la lanza de todas que menos rigor histórico tiene, pero sin embargo tiene historia. No claro, por ser quizá aquella que blandió el centurión romano, pero sí porque fue la que tomaron por legítima tantos príncipes, conquistadores, emperadores y personas sanguinarias. Por persistir en la falsedad, finalmente logra. Exactamente. Bueno. Hemos ido a la discoteca. Yo quise explicarle un poco, ¿no? La historia, claro. Cómo era el asunto, qué eran las reliquias. Él me dijo que tenía reliquias, que tenía una mano de San Patricio, un dedo de no sé quién, no, una cosa del otro, así. Y yo dije que efectivamente esas eran reliquias. Y que cualquier cosa perteneciente a un santo era una reliquia. Entonces me dio este disco que se llama Los Jazmines de San Ignacio.